Gracias, presidente. Afirmación que se encuentra sustento en el criterio de jurisprudencia PJ 109 diagonal 2009, cuyos datos de localización son los siguientes: novena época, registro 165756, instancia pleno, jurisprudencia, semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 30, diciembre de 2009, página 1247, que contiene el rubro y textos siguientes: magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, su inamovilidad judicial no significa permanencia vitalicia. El artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración en el cargo de los magistrados de los poderes judiciales locales corresponde a las legislaturas estatales y que aquellos pueden ser ratificados y eventualmente adquirir la inamovilidad judicial. Así, es claro que la propia Constitución establece limitaciones al principio de inamovilidad judicial y sobre todo permite que los congresos locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por lo que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo. Esto es, la inamovilidad judicial se alcanza una vez que un magistrado es ratificado a su cargo con las evaluaciones y dictámenes correspondientes, y cuando esto ha ocurrido, la Constitución establece que solo pueden ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones locales y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. En efecto, como se advierte del criterio transcrito, la inamovilidad judicial tiene limitaciones, garantiza a los magistrados su estabilidad durante el plazo para el que fueron nombrados, mas no así su permanencia indefinida, y permite que los congresos locales establezcan legalmente la forma de cumplir ese principio, además de tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de que sean removidos o retirados del cargo en términos de las constituciones y leyes locales. Noveno. En ese tenor, el análisis planteado encomendado a la comisión que suscribe, en esencia implica analizar la situación jurídica del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en conclusión al carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y con base a las circunstancias y características personales del funcionario judicial, respecto del cual se analiza la situación de su nombramiento y sus efectos en específico si su plazo para el desempeño de su cargo fenece por Ministerio de Ley y en consecuencia dicho magistrado ya no debe ejercer la función encomendada. Luego entonces, en el análisis de la situación jurídica en que se encuentra el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, es necesario entender lo que se señala en los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción 27ª, inciso A, y 79, primero y último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuyo texto se señala textualmente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Fracción tercera, el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señala las constituciones locales, podrán ser reelectos y, si lo fueran, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 54, son facultades del Congreso. Fracción 27ª, nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del Estado. En el procedimiento referido en el párrafo que antecede, se deberán observar las bases siguientes. A. Una vez cumplido el plazo por el que fueron designados, los magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso, con la aprobación de las 2/3 partes del total de los diputados que integren la legislatura y previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del magistrado correspondiente, resolverá sobre la ratificación o remoción con anticipación de 90 días naturales a la fecha que expire el plazo del ejercicio. Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en un Tribunal de Justicia Administrativa, en juzgados de primera instancia, y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa con las atribuciones que le señale esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expide el Congreso del Estado.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo 6 años y podrán ser ratificados previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un presidente que durará en su encargo 2 años y podrán ser reelectos por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por incapacidad físico o mental, por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y por haber cumplido 65 años. De la transcripción anterior, es dable concluir que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala son nombrados para el desempeño de sus funciones durante un plazo determinado, concreto y definido, cargo en el que dichos juzgadores podrán ser ratificados, circunstancia que constituye expectativa de derecho, plazo que puede ser interrumpido por un supuesto de remoción o retiro forzoso o declararse que dicho periodo ha concluido, situación que se actualiza en el caso, lo que implica que no se transgrede en lo absoluto los principios de inamovilidad y estabilidad en el cargo, pues los límites al plazo del nombramiento del cargo judicial son precisamente los que establece la ley y la Constitución local. Ahora bien, por analogía, si la conclusión del nombramiento de un magistrado opera por Ministerio de Ley, es necesario saber en qué momento el Congreso del Estado deberá realizar dicha declaración. En este contexto, para que opere la declaración de la conclusión del nombramiento de un magistrado son necesarios dos supuestos. A, que se tenga certeza del nombramiento del magistrado y del plazo para el que fue designado, y B, que el Congreso del Estado tenga pleno conocimiento de cualquier forma de que el plazo para el desempeño de la función del magistrado esté por cumplirse. Así las cosas, es posible sostener que para que opere la declaración de conclusión del nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado no existen más requisitos que el funcionario judicial tenga un plazo cierto y determinado para el desempeño de su encargo o en su caso, el periodo de su ratificación, y que tal consecuencia sea enterada o sea del conocimiento del Congreso del Estado. Ahora bien, bajo el principio de libertad de configuración legislativa otorgada a las legislaturas de los estados, que la materia le confiere el propio artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los diversos 54, fracción 27ª y 79, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el caso que nos ocupa, el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en conclusión al carácter de magistrado de Tribunal Superior de Justicia del Estado, si bien fue nombrado y ratificada como magistrado, ello no implica que tal circunstancia se interprete como que puede permanecer de forma indefinida o vitalicia en el cargo. 10º, análisis de fondo. Conforme a las premisas anteriormente expresadas, se procederá a examinar los datos con el objeto de analizar la hipótesis de referencia, lo que se hace de la manera siguiente. Verificar que la circunstancia personal del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez actualiza la hipótesis de la declaración de conclusión del nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Como se ha señalado con anterioridad, las garantías de inamovilidad judicial y estabilidad en el cargo no son absolutas, en virtud de que en términos de que lo dispone el artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emite limitaciones. Dichas limitaciones son definidas por los estados en sus constituciones locales y las leyes de la materia. Para el análisis que nos ocupa, debe tenerse presente lo que establecen los artículos 54, fracción 27ª, inciso A, y 79, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que textualmente establecen: artículo 54, fracción 27ª, inciso A, una vez cumplido el plazo para el que fueron designados los magistrados, podrán ser ratificados por un periodo igual. Artículo 79, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo 6 años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos un presidente que durará en su cargo 2 años y podrán ser reelectos por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por incapacidad física o mental, por sanción impuesta en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y por haber cumplido 65 años. La redacción de las citadas normas es acorde no solo con los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citados, sino con lo establecido por el quinto párrafo de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Federal, en el sentido de que las designaciones de los magistrados para el ejercicio del cargo no necesariamente deben de ser vitalicias, sino que pueden ser por tiempo fijo y predeterminado. Ahora bien, si se toma en cuenta que el decreto de nombramiento y o el acuerdo de ratificación al cargo de magistrado lo expide el Congreso del Estado de Tlaxcala, naturalmente esta soberanía tiene la facultad de declarar la conclusión del nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
de Tlaxcala, cuando el magistrado de que se trata esté por cumplir el plazo para el que fue designado. Así, toca verificar si en el presente asunto el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en conclusión al carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se encuentra en la hipótesis de que su nombramiento para el que fue designado para el desempeño de su cargo ha concluido en fecha cierta y determinada. En este contexto, resulta oportuno señalar que el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez fue designado por el Congreso del Estado de Tlaxcala magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante acuerdo por el que la 59ª legislatura local valida el proceso de selección de aspirantes a ocupar alguna de las 9 plazas de magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Dicho acuerdo es visible en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el tomo 87º, número extraordinario, segunda época, publicado el 15 de enero de 2008. Posteriormente, la 59ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo de fecha 4 de marzo del año 2009, tomó protesta a diversos profesionales del derecho al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, específicamente al licenciado Mario de Jesús Jiménez Martínez, en sustitución del licenciado Marcelino Tlapale Pérez, estableciendo: segundo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, los magistrados propietarios mencionados en el punto anterior ejercerán sus funciones del 4 de marzo de 2009 al 3 de marzo de 2015. El acuerdo de referencia es visible en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el tomo 88º, número extraordinario, segunda época, publicado el 6 de marzo de 2009. En este tenor, a fin de comprobar la circunstancia primaria, es menester tener presente que la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo de fecha 3 de diciembre del año 2014, en lo concerniente determinó lo siguiente: segundo, por un periodo igual se ratifica a Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual correrá del 4 de marzo de 2015 al 3 de marzo de 2021. Dicho acuerdo es visible en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el tomo 93º, número 49, primera sección, segunda época, publicado el 3 de diciembre de 2014. Es preciso observar que las publicaciones oficiales referidas en los párrafos que preceden, al tratarse de un medio de comunicación oficial, constituyen un hecho notorio, por lo que es conforme a derecho tomarlo en consideración y concederle pleno valor probatorio. Conforme a lo anterior, queda plenamente comprobado que el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez fue designado para el desempeño del cargo de magistrado para el lapso específico que comprende el del día 4 de marzo de 2015 al 3 de marzo de 2021. Por lo tanto, lo procedente es declarar concluido el nombramiento expedido a favor del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, toda vez que se actualiza su retiro por ser cierto y determinado el plazo para el que fue designado. Lo anterior es procedente considerando que la causa de retiro relativa al cumplimiento del plazo para el que fue designado, prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución local, constituye un beneficio a favor del funcionario judicial de que se trata, pues habiéndose cumplido el plazo por el que fue nombrado, tiene derecho a un haber de retiro por los años dedicados al servicio activo en la impartición de justicia. Así, debe puntualizarse que la duración en el cargo establecido en el último párrafo de la Constitución local, que se traduce en la posibilidad de que el Congreso del Estado declare la conclusión del nombramiento, lo que no implica la transgresión en la estabilidad de labor judicial, sino que constituye en un beneficio a favor del funcionario que, habiendo cumplido el plazo por el que fue nombrado, estableciendo en el ordenamiento legal, tenga derecho a un haber de retiro por los años dedicados al servicio activo. Esto es, que los magistrados que han cumplido el plazo para el que fueron nombrados, más aún por ratificación, se encuentran de manera objetiva en un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la función pública en el ámbito judicial. Además, es conveniente señalar que el derecho a la estabilidad de los magistrados no es de carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa que les asegura el ejercicio en el encargo encomendado se les concede por un cierto y determinado plazo, el cual comprende desde su designación, nombramiento, hasta el momento en que, conforme al párrafo quinto de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llega al término de su encargo previsto en las constituciones locales, lo que implica que la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo no significa que los magistrados tienen una propiedad en propiedad los puestos que desempeñen y, por tanto, un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente en estos, en atención a que la prerrogativa de mérito no es de carácter absoluto ni es posible colocarla sobre el interés general. Como referencia internacional se hace alusión a los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de
de delincuentes, celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmados en la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, los que han sido acogidos por la Corte Interamericana y de las cuales se advierte la exigencia de que la ley se garantice la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos, además de que se debe garantizar la inamovilidad de los juzgadores, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan con la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que hayan sido nombrados o elegidos cuando existan normas al respecto. Considerando lo anterior, tomando en cuenta que el retiro del magistrado es por el cumplimiento del plazo por el que fue nombrado, es decir, que la causa de retiro no es retiro forzoso o la remoción por faltas o omisiones graves al desempeño de sus funciones, precisando que esta comisión dictaminadora tiene pleno conocimiento de que a la fecha del presente acuerdo no existe procedimiento de responsabilidad ante esta soberanía o alguno de sus órganos, sumando al hecho de que fue ratificado por prestar su servicio de manera eficiente y continua, y atendiendo que el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez se alejará de la impartición de justicia y de las funciones inherentes al cargo, conservando su calidad de magistrado en un aspecto pasivo. Se declara que el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez adquiere la calidad de magistrado en retiro. Por lo anterior, si así lo desea el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, podrá coordinarse y coadyuvar con el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para compartir su experiencia en la administración de justicia, impartir ponencias y conferencias jurídicas, esto en virtud de que en el ejercicio de la magistratura ha dedicado parte importante de su vida profesional y personal al servicio de la impartición de justicia, de ahí que resulta importante que dicha experiencia y capacidad jurídica profesional sea participada por dicho funcionario judicial en retiro. Por otro lado, para esta soberanía es importante pronunciarse respecto al haber de retiro en favor del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. Al efecto, se debe tomar en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 20/2008, ha sustentado que el haber de retiro es una prestación periódica, temporal y suficiente para la subsistencia de los funcionarios judiciales, que una vez que se retiran de sus funciones, ya sea por retiro forzoso o al cumplir el tiempo por el cual fueron designados, tengan un haber de retiro. En este sentido, y dado que se plantea la declaración de que está cumplido el plazo para el que fue designado el magistrado, se estima oportuno establecer a favor del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez un haber de retiro, lo anterior conforme a la jurisprudencia de la novena época, registro 1725, instancia pleno semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 25, mayo 2007, materia constitucional, tesis PJ 44/2007, página 1641, de rubro y textos siguientes. Estabilidad de los magistrados de poderes judiciales locales, parámetros para respetarla y su independencia judicial en los sistemas de nombramiento y ratificación. Conforme al artículo 116, fracción tercera, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus poderes judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los magistrados que lo integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros siguientes. A, que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser viable atendiendo a la realidad de cada estado. B, que cada caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de que pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios congresos locales. C, que la valoración sobre la duración de los periodos solo pueda ser inconstitucional cuando sea manifestablemente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierte que a través de la limitación de los periodos pretenda subyagarse al Poder Judicial, y de que los magistrados no sean removidos sin causa justificada. Ahora bien, es preciso señalar que la temporalidad y porcentajes a determinar respecto al haber de retiro se otorgan al licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez en razón de que habrá fungido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por 12 años, con motivo de su nombramiento y posterior ratificación, plazos en los que dicho funcionario se desempeñó en favor de los justiciables de manera pronta, completa e imparcial, como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Asimismo, la comisión dictaminadora considera oportuno señalar que esta soberanía, al momento de resolver los diversos asuntos planteados, tal como en el asunto que nos ocupa, lo realiza en cumplimiento con los deberes constitucionales y convencionales. Entonces, para que esta comisión dictaminadora implemente un haber de retiro a favor del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, se determina
por el término y prorrogable de 6 años, tomando como parámetro el sueldo base, percepción complementaria mensual, compensación mensual, canasta básica mensual, aguinaldo anual, prima vacacional, bono anual especial, arcón y pavo anual, prestaciones que percibía al momento en que ejercía el cargo, haber de retiro que de manera enunciativa podrá comprender su salario integrado, así como el primer año posterior a la conclusión del cargo, le será pagado al equivalente al 70% de la remuneración que percibía como magistrado en funciones. El segundo año le será pagado el 60% de la remuneración que percibía. El tercer año se le será pagado por el 50% de la remuneración que percibía. El cuarto año le será pagado el 40% de la remuneración que percibía. El quinto año le será pagado el 30% de la remuneración que percibía. El sexto año le será pagado el porcentaje de la remuneración que percibía. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro. Se precisa que la temporalidad y porcentajes descritos en el párrafo que antecede se otorgan al licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez en razón de que habría fungido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por 12 años con motivo de su nombramiento y posterior ratificación, plazos en los que dicho funcionario se desempeñó en favor de los justiciables de manera pronta, completa e imparcial, como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, circunstancia que se corrobora en diversos expedientes parlamentarios en el que obran los informes remitidos en su momento por dicho magistrado. Se insiste en que el haber de retiro determinado con anterioridad es enunciativo, pues no se pretende limitar las prestaciones que tiene derecho el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. Asimismo, es oportuno precisar que el periodo y porcentajes definidos se han establecido en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, esto es con la finalidad de que el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez satisfaga de forma autónoma sus necesidades. Necesario es precisar que el haber de retiro no se otorga de forma vitalicia, pues a la conclusión de los 6 años correspondientes al haber de retiro, el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez está en condiciones de generar ingresos para satisfacer sus necesidades mediante el ejercicio profesional de la abogacía o cualquier otro trabajo relacionado con la profesión que ostenta. Así, esta comisión dictaminadora que suscribe el presente dictamen estima que esta propuesta es acorde a los parámetros constitucionales delineados por sus diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues específicamente en el voto concurrente relacionado con la controversia constitucional 25/2008, emitido por los ministros, razonaron que para establecer el haber de retiro se debe fijar las bases, mecanismos y periodicidad para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando la autonomía del Poder Judicial para su integración y funcionamiento, pero respetando y garantizando su independencia judicial, pues el haber de retiro es un derecho reconocido por la Constitución a favor de los impartidores de justicia. Finalmente, esta comisión dictaminadora reitera que el haber de retiro establecido para el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez es acorde a los parámetros que derivan de la experiencia de la labor de los tribunales constitucionales de nuestro país y es acorde a las prestaciones que perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en activo, siendo inadmisible otorgar un haber de retiro tomando como base prestaciones provenientes de la ley laboral local, virtud de que los magistrados del Poder Judicial local son titulares de un órgano que realiza la función jurisdiccional, que tiene otorgada a su favor la garantía de la independencia judicial, lo cual es incompatible con la noción de subordinación. De aquí que no sea posible considerar que los magistrados sean al mismo tiempo titulares y trabajadores o empleados, de manera que los magistrados del Tribunal Superior tienen el carácter de depositarios de uno de los 3 poderes. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión de que suscribe se permite someter a la amable consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción 27ª, 79, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, ha sido procedente analizar de manera individual la situación jurídica del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a los diversos 54, fracción 27ª y 79, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Judicial del Estado de Tlaxcala y con base en las razones expuestas en el numeral 10 del apartado de considerandos que motivan este acuerdo, se reconoce la conclusión del nombramiento del magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitido a favor del licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez mediante el acuerdo legislativo de fecha 4 de febrero del año 2021, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo C, número 2, extraordinario, segunda época, el día 8 de febrero del año 2021, y en consecuencia se declara procedente la solicitud de un haber de retiro presentada precisamente por el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez el día 19 de octubre del año 2022. Tercero, con base en los razonamientos ampliamente expuestos en el considerando número 10 que motiva este acuerdo, atendiendo la condición particular del funcionario judicial en retiro, resolviendo de forma individual, el licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de 6 años, a partir de que se apruebe el presente acuerdo, tomando como parámetro el sueldo base, percepción complementaria mensual, compensación mensual, canasta básica mensual, aguinaldo anual, prima vacacional, bono anual especial, arcón y pago anual, prestaciones que percibía al momento en que dejó de ejercer el cargo, haber de retiro que se pagará de la forma siguiente. Dentro del primer año le será pagado el equivalente al 70% de la remuneración que percibía. El segundo año le será pagado el 60% de la remuneración que percibía. El tercer año le será pagado el 50% de la remuneración que percibía. El cuarto año le será pagado el 40% de la remuneración que percibía. El quinto año le será pagado el 30% de la remuneración que percibía. Y finalmente el sexto año le será pagado el 20% de la remuneración que percibía. El Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar el pago oportuno de dicho haber de retiro. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracciones primera y 13ª, así como 105, fracciones primera, segunda y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena a la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala que, por conducto del actorio parlamentario, notifique personalmente al presente acuerdo mediante oficio, asentando la razón de la notificación al licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez en su domicilio particular o en el lugar en que lo encuentre. Quinto, para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por conducto de sus presidencias. Para tal efecto, se ordena al titular de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala gire oficio con los insertos necesarios. Sexto, con fundamento en los dispuestos por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente acuerdo surtirá efectos de manera inmediata a partir de su aprobación por el Pleno de esta soberanía. Séptimo, por tratarse de un procedimiento de interés público que constituye una garantía para la sociedad, publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencat, a los 12 días del mes de mayo del año 2023. La Comisión Dictaminadora, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Eber Alejandro Campe Chavelar, presidente. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. Diputada Maribel León Cruz. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Diputada Mónica Sánchez Angulo. Diputado José Gilberto Temolcín Martínez. Diputada Reina Flor Báez Lozano. Diputado Lenín Calva Pérez. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila, todos ellos vocales de la comisión. Es cuanto, presidente.